Les quiero presentar al señor, al generalísimo Ignacio Allende. Ah, sí, buen momento. Es en estas reuniones cuando conoce al cura de la parroquia de Dolores, un tal Miguel Hidalgo. Dicen que Allende lo intentó envenenarlo, intentó ahí... Que Allende empezó a conspirar para ver cómo se deshacía de Hidalgo. Que le mandó a decir al cura Hidalgo. No, el aviso fue Allende porque la cabeza del movimiento, al fin de cuentas, era Allende. Ajá. Lo que tiene más sentido es que haya sido el 15 por la mañana. Era el pueblo de Dolores y el 15 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Bienvenidos a La Histeria de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos. Ya pasó el 16 de septiembre, mis queridos historiadores. Gracias por escucharnos un lunes más. Mariano, ¿qué le dejaste? ¿Qué te dejó Miguel Hidalgo abajo de tu banderita? Miguel nada, Hidalgo tampoco. Mal, seguro. Sí. Falta de independencia. Falta de independencia. Te faltó independencia y Sí. hay que pagar renta y ya ahí te deja. Pagar de todo ahorita. Bienvenido, Mariano, a tu podcast. Gracias. ¿Tú cómo estás? Bienvenido también. Estoy bien, gracias por... Gracias. Qué bueno que ¿A te ti qué te interesa. trajo Miguel? A mí nada, no. A mí me Hidalgo. gobierna mi mujer, o sea, independencia es todo lo que me falta. Allá en producción tenemos a Diana, que le mandamos un saludo. Hasta allá. Hasta allá. Al otro lado de los estudios. No, allá en la cabina. Y pues hoy tenemos un invitado especial. Es un comediante, es maestro. ¿Podría ser maestro del stand-up? Hay Sí. más maestros en el stand-up. Sí. Hombres. Ah. Hombres. Aquí no hablamos Las de mujeres. mujeres no. Que cuente. No, es cierto. No, creo que no, ¿verdad? Bienvenido, Sí. Carlos Rodríguez. Hola, muchas gracias. Gracias por la Bienvenido. invitación. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Oye, platícanos Gracias. para los historiadores que tengan un poquito más contexto. ¿Quién nos acompaña? Pues yo soy Carlos Rodríguez. Hace como un poquito más de un año me dedico a hacer stand-up. Y cuando hago stand-up soy maestro de prepa, soy profe de prepa. Doy las clases de No, imaginé, no. área de humanidades, o sea, filosofía, literatura, etimologías. Bien. Y Aquí hay eso. alguien que sabe, ¿eh? Ya vino alguien que sabe al podcast. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te da la clase con los de prepa? Siento Siento que es bien híjole. complicado. O sea, yo Por si eso fuera maestro Por eso sería la pensé. de uni a lo mejor, supongamos. Pero de prepa no. Siento que están en la edad de la punzada, ¿no? Sí, No es sé. como secundaria, ¿no? Ya. O peor, Bueno, no sé. También doy clases a nivel universitario en el seminario de Ciudad Juárez. ¿Ok? Ah, ¿de qué das Pues, clases? Ahí doy clases de filosofía del derecho, Oh. método filosófico, me ha tocado dar filosofía política. Entonces ahí Ah, le entré a la también filosofía. hay a nivel universitario. Y se trabaja mucho más a gusto ya a un nivel Sí, superior. Ah, sí, 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 sí. totalmente. Pero con los de prepa no me va tan mal, creo. A veces se batalla un poquito para mantener la atención o para que sigan más de 2 instrucciones seguidas. Uy, sí. Pero Entiendo. tengo una rutina de eso. Sí, muy bueno. Pues bienvenido, qué bueno que hay alguien que sabe en el podcast porque hoy vamos a necesitar muchas correcciones. Este episodio está muy interesante, está muy bonito y es el mero episodio, ¿eh? Este es el episodio que usted espera, el del año en septiembre 16. Ah, ok. Es el Es episodio. hoy tenía que ser. Es el episodio. Espera. Por lo general, los mexicanos reconocemos en la historia de México a Miguel Hidalgo como el iniciador del movimiento insurgente con el que se lucharía por la independencia de la Nueva España. Que no fue así, ¿va? Ya habíamos platicado que en realidad Sí. no quería independencia y toda esta situación. Vamos a decir que sí. Y es que suena lógico. No la vamos a creer. Es que suena lógico si recordamos el llamado Grito de Dolores con el que se convoca al pueblo a levantarse en armas. Uno pensaría, ¿no? Pues obviamente él fue el primero, él se le ocurrió, ¿no? No fue de tal manera. Pues al principio, el liderazgo del movimiento estaba a cargo de este personaje que hoy les traigo y que se pudiera considerar el primer insurgente de la rebelión de 1810. Ok. Ya platicamos con Guillén de Lampard.
Sí. Que antes de 1810 todavía hubo más rebeliones por intento de separatista. Ujú. Y todavía más antes con los hijos de Cortés, que también buscaban separar a la Nueva España, ¿no? Ujú. Separar, más bien. Pues hoy les quiero presentar al generalísimo Ignacio Allende. Ah, sí, buen Bravo. momento. Ignacio Allende. Emperador. El Viva Allende. ¿Viva Allende, Mariano? ¿Contexto? Eso ¿Tienes no me lo contexto sé. de, Ajá. de Viva Allende? No. Nada. Yo Carlos, creo que ya pues en la sí, ¿no? plática sí me voy a acordar. Sí, lo Bueno, vi. pero es personaje ubicable, ¿no? Sí, Allende. Sí, sí, Allende sí, sí, es sí, ahí figura importante y ubicable en la historia de México, ¿no? Pues vamos a ver qué tanto nos acordamos, qué tanto sabíamos que no, o qué tanto es mentira. Les voy a poner a prueba. Voy a poner una serie de mentiras y ustedes van a... ¿Qué, Si es verdad o mentira? ¿Cuál falso. es? ¿Cuál es verdad, cuál es mentira? Sí. Dos verdades, una mentira. Sí. Era el 21 de enero de 1769. Eso sí es verdad. Y era falsa. Cuando... sí. Cuando en un lugar llamado San Miguel el Grande, ubicado en el Bajío de la Nueva España, nace nuestro protagonista de hoy. Ok. Que hoy San Miguel el Grande es San Miguel de Allende. Allende. Ay, Mariano, andas con todo, ¿Pero Amanecimos. dónde queda San Miguel de Allende? Ay, no Guanajuato. sé, Guanajuato. Sí, es en Guanajuato. Sí. Sí, es donde Guanajuato. Luis Miguel grabó sus videos y todo ese rollo. Ah, el del donde salen de militares. No, ese es Ese es en el colegio sí. militar, ¿no? No No, sé. pero hay No sé otro. cuál video, pero... No sé quién es Luis Miguel. Es- pero- Pero creo que sí es en Es Guanajuato. destino se llama- Huaychica, ¿no? Ah, entonces sí. Sí. Luis Miguel Hidalgo. Luis Miguel Hidalgo. Por Por algo. ubicado en el Bajío de la Nueva España. Su padre fue Domingo Narciso de Allende, un exitoso comerciante, y su madre fue Ana María de Unzaga, hija de una de las familias principales de San Miguel el Grande. Ambos eran españoles, lo que hace a nuestro protagonista de hoy un... Criollo. Exacto, Mariano. Me encantó. Esa era Sí, verdad. sí estudió. Eso es verdad. Bautizaron a su hijo en la villa de dicho pueblo bajo el nombre de... Pues sí la maquiné. O sea, Ah, perrito, que dijo, bueno, hijo español nacido en Sí. España, nada criollo. pero pues me tardo. ¿sí? Ahí Entonces, está. renderizar y lo ya. Bautizaron ya bautizaron a su hijo en la villa de dicho pueblo bajo el nombre de Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga. Creció. Gente de las planas ahí, ¿no? Es como nombre. Sí. Uy, no, pobre güey, donde se portara mal. Bueno, con nomás una vez ya lo llenabas, ¿no? Ya llenabas tu plana. Y luego antes decían la letra cursiva y más amplia. Sí. Creció siendo parte de una de las más distinguidas familias del lugar. Y en su juventud fue conocido como uno de los más valientes y arrojados hijos de la región. Arrojados. ¿Qué necesitas para llamarte arrojado? Para ser arrojado, será así. Juan Escutia, arrojado. Ahí está. ¿Tienes? Demostró gran afición por el trabajo del campo, el toreo y la charrería. Este güey era de los que hacían, no sé cómo se llama el deporte, la neta, pero de los que esperan al toro de frente, que viene y lo toman así como de entre los cuernos, Ah, se sí, posicionan y los, bueno, ¿Eso lo no es intentan torear? parar. No, torear es Es el en de sí la solo- toallita Ajá. roja. Ah. Ese no sé cómo Sí, se llama, No, ni pero yo sé, pero sí los he visto. Yo creo está que bien cabrón, güey. Yo he visto TikToks de eso. Sí, Ah, son pero- varios ahí se forman y Ajá. tienen que tener al toro. Ah, Sí, el güey o que sea, lo recibe reciben. Pero primero. ellos. Y Ajá, todos sí. se enciman, güey, a parar al toro. Como hay unos bien locos donde sueltan a torres en la calle. Ah, sí, como en la Que digo, Pamplona no, española, hombre. ¿no? Algo así. San Fermín, la fiesta de San Sí, Fermín. eso es real. Güey, no, güey. Uy, las- puta. los dramas que ha sacado. Y los ahí en heridos TikTok. que han Y los salido. heridos, güey. No, El que sí dice, no, Simón, yo me la aviento a correr. Güey, sí, he visto más Y ahí va gente. sofocado. He visto más gente volar ahí que en el IFA. O sea, está cabrón, güey. Demostró gran afición por el trabajo del campo, el toreo y la charrería. Que decía que este güey estaba bien macizo y dicen, o sea, también... Hay muchas cosas que se dicen de Allende como de cualquier héroe así muy, muy popular. Y decían que estaba muy, muy macizo el güey y agarraba a los toros y los torcía tumbaba. y llegaba a tumbar a más de un toro, güey. ¿Quién sabe? Pues depende. ¿Quién sabe? Igual con la misma técnica o cómo funciona. Pues que hay jiu-jitsu de es el que muchos funciona. tamaños, ¿no? O sea, Como el jiu-jitsu a lo mejor. Podría ser de ahí, de A lo usar su mejor. propia fuerza. No sé. Pero hay testimonio. Nadie pero a lo puede mejor saber. la técnica la A ver, traía. Técnica de tumbar vacas. Sí. Sí. Demostró gran afición, ya lo dije, en el jiu-jitsu. Entró a estudiar en el colegio de San Francisco de Sales, en su ciudad natal.
en donde conoció y tuvo una gran amistad con los hermanos Juan e Ignacio Aldama. Juan Aldama, el que Juan decías. Aldama. Ay, desde allá. Desde ahí era compilla, se hizo compilla de Ignacio Allende. Se le reconocía también por sus muy buenas habilidades y agallas que lo hacían sobresalir en sus acciones de combate y de esfuerzo físico, ya fueran militares o civiles, lo que lo hizo tener a su corta edad cierta fama entre sus paisanos. Era el vato popo, el hijo de los riquillos y que andaba ahí haciendo siempre... Era el mamer, Era el mamer. De su juventud no tenemos mucha información, pues muy poco se ha dicho, e incluso se cuestionan los detalles relacionados con su educación elemental, que se dice, no, este güey ni siquiera estudió. Aunque podemos decir que en realidad fue provechosa, pues los documentos que se conservan escritos de su puño y letra están elaborados con suma pulcritud y escritos claros, como solo puede corresponder a una persona con cierto nivel de educación. Leído. Ajá. Entonces, se dice, se duda, pero pues en base a sus documentos, a cómo se ve, a que no tiene tantas manchas de pozole ahí, pues sí ha de saberle algo. A diferencia de sus dos hermanos, el joven Ignacio no pasó a la Ciudad de México para continuar sus estudios, pues este sabía que su destino no estaba en la contemplación religiosa ni en los libros. Era un hombre llamado a la acción. O sea, era el güey que no quería ir a la escuela, ¿no? Básicamente. Era un joven que siempre estaba metido en cosas que le demandaran esfuerzo físico. No solía externar emoción alguna ante el peligro y es por esto que en más de una ocasión puso su vida en riesgo meramente por diversión. ¿Está aburrido mi niño? Me quiero divertir a que me muero. Sí, vamos por toros. Vamos por toros, sí. De estas actividades resultó varias veces con lesiones y con algunas cicatrices que lo marcaron físicamente. En una ocasión, en un festejo con toros realizado al campo abierto, al enfrentarse contra uno de estos animales, cayó por una pequeña colina y resultó con un brazo quebrado y la nariz fracturada. A diferencia de lo que vemos... Por la caída, Fue no por el caída, toro. no fue- Sí, Me resbalé. Eso fue importante. Uy, no les describí como que el toro por respeto, ¿eh? Esa era su reputación. ¿Cómo lo íbamos A diferencia de lo que vemos en los cuadros de Allende, donde lo resaltan sin marcas físicas, que lo hacen así bien pulcro, güey. Como el güey súper más blanco del mundo y... Bien bonito. Sí, güey. Patillas largas y todo así bonito, naricita así puntiaguda. Era el filtro de aquellos tiempos. Era el filtro, sí. Bueno, les comento que él físicamente se veía muy distante a lo que lo dibujan, lo pintan, ¿no? Y nada que con la mandíbula dislocada. Y desde esa ocasión... Sí, de hecho, desde esa ocasión él tenía la nariz chueca. En sus cuadros lo pintaban, pues, la nariz perfecta, ¿no? Así de, oye, este güey nunca le pasó nada. O sea, parecía que el güey hacía todo menos estar ahí peleando, luchando con Thor. Gracias a los testimonios de sus vecinos, conocemos un poco sobre el estilo de vida del joven Allende, la cual estaba llena de aventuras según se cuenta. Aunque no existen pruebas fehacientes debido al contexto histórico, o sea, no puedes tener ahí que tu foto. Sí hay varias anécdotas que bien pudiéramos creer o bien no. Una de estas anécdotas menciona que en el pueblo vivía un viejo tendero que ya tenía su mala fama en la población. Era ¿Viejo qué, perdón? Tendero. De tienda. tienda. Era conocido De por... los que no fiaban. De los que no fiaban. Tenía su hoy no fío, Hoy no mañana fío, sí. mañana sí. Era conocido por ser un viejo avaro y tacaño. Sí. Que no fiaba hoy y mañana sí. Y además se mantenía lo más distante posible de los vecinos. Yo, básicamente. Cierto día... Y ahí le tenían que ir a comprar. Yo sí subí a tienda, sí, a verle güey. la mala cara. No, que la verga. ¿Para Ahí qué viene. puso tienda? ¿verdad? No quiero ver a nadie. Cierto día la tienda de este señor se incendió. Las grandes llamas pronto envolvían el establecimiento con el tendero dentro sin poder salir. En cuanto Ignacio se enteró, se dirigió al auxilio del afectado sin importar sus antecedentes. Sin hacer caso a las demás personas que pensaban que lo que le sucedía al tendero... Se lo merecía. Cuentas era pinche raza, va. Ah, huevo. La otra vez no me quiso fiar un peso, mamón. Qué Por bueno que se mamón, quemó. por O sea, mamón. Allende con el tendero cargándolo en brazos. ¿no? Y unas pinches picafresas acá. ¿No? Tiraron, ¿no? El bote completo. Sí, a huevo. Y el letrero de hoy no fío, mañana sí. El joven Ignacio atravesó las llamas para ayudarlo a salir con vida. No todos los testimonios y relatos son sobre situaciones extremas de peligro constante. Por ejemplo, también se le recuerda cómo en las tertulias que se organizaban la alta sociedad de San Miguel de Allende, en sus lujosas haciendas, donde pues tenía acceso al ser de las familias más pipiris nice. Sí, pues sí.
donde se citaban los miembros más prominentes de la población, de manera muy osada y justo en los momentos de tensión al calor de los debates, Ignacio, a escondidas, introducía un becerro vivo que causaba la confusión y alteración del ambiente, pues el animal ocasionaba muchos desastres al correr descontrolado por todos los rincones de la hacienda. ¿Cómo lo metía? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué Así. traía ahí? Que abajo de la capa, güey. No, nada. Hola, un tumor. Al Vestido de señora. De No, es mi prima. fin, mi prima. Así nació. Yo no la critiqué. Y luego se suelta, ¿no? Y la prima de Allende, agárrenla. Al final, la mayoría se lo tomaba con cierto humor, a excepción de unos cuantos que no toleraban esta clase de actos impuros, al considerar que no estaban a la altura de su clase No, social. pues no. Ni yo. El Mariano ofendido. Ay, no, ¿cómo se le atreve? Sus primeros 27 años los vivió de tal manera que más de uno lo calificó como una vida pendenciera. O sea, que si el güey pleitista, que siempre hay riña, ahí está este güey seguro. Ok. O como lujurioso. No tuvo hijos legítimos, pero sí naturales. El que voy a poner hoy, nada más porque nos va a servir más adelante. Fuera del matrimonio. Fuera del Fuera del matrimonio, exactamente. Con doña Antonia Herrera tuvo a Indalecio Allende, que más adelante lo acompañaría en sus viajes a favor de la insurgencia. Sus contemporáneos describen a Ignacio Allende como alto, de pelo rubio y crespo, nariz aguileña, por no decirle chueca, yo digo, porque aunque ligeramente torcida, con textura atlética. O sea, el vato es mamado, nariz torcida, Narizón, güero de nariz, rancho. ajá. Más allá de estos relatos que forman parte de la leyenda legendaria, la leyenda forjada a su alrededor, los testimonios sobre su carácter aumentan a partir del ingreso a la milicia novohispana. Durante el siglo XVIII, España se vio involucrada en conflictos bélicos con otras naciones europeas que le provocaron un creciente desequilibrio político y económico, lo que hizo necesario que recurriera a la ayuda de sus posiciones en el continente americano, o sea, aquí en Nueva España y demás. Por si esto no fuera poco, la península ibérica se enfrentó por primera vez, de manera realmente seria, a la amenaza de una posible invasión a sus territorios en América. Que antes era así como que pues nadie tocaba América porque pues, España se enoja, ¿no? Ajá. Básicamente. Bla, bla, bla. A la amenaza de una posible invasión a sus territorios en América. En especial de Nueva España. Se hizo indispensable entonces crear en ella cuerpos militares defensivos, tanto para su resguardo como el apoyo en el cuidado de otros focos de peligro en América. Es que antes del siglo XVIII no existía Estados Unidos, ¿no? Entonces... Ah. Ajá. Todavía no había América para los americanos. Se hizo... bueno, entonces tuvieron que hacer pues estos cuerpos militares para Ok. defenderse en caso de cualquier cosa, ¿no? No todo iba a ser defensa desde España. Esto explica la necesidad de establecer un cuartel militar en San Miguel el Grande, por lo que se autorizó la integración en la región del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina. Así se Que llamaba. no eran los guardaespaldas de la reina, era pues una unidad Un militar, equipo. ¿no? Un cuerpo militar. Dragones eran caballería, ¿no? De caballería, no, también estaban mezclados. Bueno, También estaban mezclados con infantería Pero dragones de la reina. de la reina. Dragones de la reina. Dragones de la reina. De este cuerpo militar, Allende fue nombrado teniente y ratificado por despacho real en febrero de 1796 a las órdenes de Félix María Calleja. Félix María Calleja, guárdame a Félix María Calleja, Mariano. Ay, Aquí. porque Ahorita lo vamos es a ocupar. importante. Y me suena mucho el nombre. Sí, estaba él a las órdenes de Félix María Calleja. En los siguientes 5 años, nuestro protagonista no tuvo descanso y se vio inmerso en el frenético proceso de adiestramiento militar que incluyó prolongados desplazamientos en un enorme territorio. Ok. Además de estar entrenando, era de vete hasta la chingada. Los Haz 10 tenía lagartijas, te distribuidos, ¿no? regresas. Sí. Resignado, 10 nomás. Y la vuelta. Resignado, intentó que su paso por el ejército realista le sirviera para alcanzar algún rango importante. Aunque, para su mala fortuna, su desempeño, aunque era sobresaliente, fue calificado por sus superiores como regular. Así, se comenzó a dar cuenta de que los altos cargos en realidad estaban imposibilitados para los criollos. O sea, el güey se dice que era muy Era- bueno, Ajá. pero... Pero si eres de criollo, que- no... Pero a ver dónde naciste. Ah, no ándale. sé. Pero ¿de qué periódico vienes? Ah. Básicamente, ¿no? Entonces No. sí, que era muy bueno,
¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Quién son tus papás? Sí, así como que no, pues es más o menos, casi no la arma el Allende ese, ¿eh? Sí, hubieras nacido en otro lado y... Ándale, y quizá hubiera nacido Quizá. con cierto poder. Sí. Así debió conformarse con un rango medio. Ahí andaba. El 10 de abril de 1802, a sus 33 años, la edad de Cristo, Allende se casó con la hija del alcalde Manuel de las Fuentes, la señora María de la Luz Agustina de las Fuentes, que era viuda y heredera de la fortuna de Benito Manuela de Aldama. Que si usted tenía la duda como yo, no tiene ningún parentesco con Ignacio ni Juan Aldama. Pero era viuda. ¿Pero quién Ella dijiste era que era viuda. su papá? El alcalde. Oh. El alcalde Manuel de las Fuentes. ¿Y su cómo hija se era llama viuda. ella? La señora María de la Luz Agustina de las Fuentes. Ah, De, ok. de Iturbide. Carlos, aquí perdón a sus alumnos. Sí, ¿Y totalmente. quién era ella? No, es que no me sonaba porque pensé que el apellido era demasiado largo y de las Fuentes entraba como segundo apellido. Dije, entonces, ¿por qué? María de la Luz Agustina. Pero pensé que esos son sus Agustina era un nombres. apellido. Ajá. No, Sí, de las Fuentes. Pensé que de las Fuentes era el segundo. Dije, entonces, ¿por qué tienen primero? O sea, Mariano en cálculos. Espérame, ¿Cuántos un papás momento. tenía? Un momento. Y era heredera de la fortuna y viuda de Benito Manuel de Aldama. No se sabe las causas del enlace entre Allende y la señora María de la Luz, ya que para sus 33 años Allende se declaraba enemigo del matrimonio. Pero pues no del matrimonio de una viuda con mucho dinero, Con- no, me imagino. Ah, no una sé. herencia. Ay, mira nada más. El criollo. Criollo. Queriendo tener dinero. Queriendo ser español. Sí, queriendo ser español. Añorando. Debe ser bonito ser viudo con herencia. Sí. Allende. ¿Por qué estoy llorando? Yo vine a reírme. Allende se declaraba enemigo del matrimonio, pero sí podemos decir, porque lo fue público en esa ciudad menos, que amó tiernamente a su esposa. Tanto que no se volvió a casar y que aunque siempre fue alegre y sociable, que era ese su carácter, le guardó fidelidad y no volvió a dar qué decir. Ni después de que enviudó. O sea, ya ves que decían antes, nada, ese güey era bien pirujillo. Ya enviudó y todo el pedo y ya fue de no, ya. Y ya se quedó. Ya el vato Tranquilo. tranquilo. A su fallecimiento, la señora Fuentes tenía a Allende por heredero único y universal de sus bienes, que según se sabe, no tomó posesión de ellos. Es que Hay el quien amor dice puro. que quizá por la distancia, porque los bienes estaban en Querétaro. Yo no sé por qué, Ah, ¿no? Pues si ya te heredaron una fortuna en Querétaro, pues te Yo la que- traes de yo alguna digo que- manera, ¿no? Yo digo que- Le gustaba San Miguel, ¿no? A lo mejor. Sí, o te vas a Querétaro. Yo creo que así como le alteraron el retrato, también le alteraron la historia. Ahí. Sí, va, no No lo tomó agarró, nadie. No se casó por interés. No, Le borra. Le borra. Sí, está la cantidad del... No sé cuánto valía en ese entonces, pero creo que era como 30,000 algo. 30,000 de algo. Pues supongo que era mucho. Sí, era mucho. Pero según quiso. no lo quiso. Sí. lo donó a los pobres. Lo- Sí, ya sé. Lo metió en la causa de la... De la no, insurgencia. todavía no estaba en la insurgencia. No los guardó, los invirtió en Forex. Y Solo 6 meses duró este matrimonio, ya que ella murió el 20 de octubre del mismo año. En 1800... Qué raro, ¿no? Todo está bien sospechoso. A ver, Sí. la morra heredera, viuda, de una fortuna. Allende, enemigo del Del matrimonio. Del matrimonio. Y de repente, Me 6 quiero meses casar. le duró Lo nombran heredero universal. y vámonos. Ya, no se sabe qué pasó con Demasiado extraño, ¿eh? En 1808, el virrey Iturrigaray, temeroso de una invasión inglesa, ordenó las primeras grandes maniobras militares que se efectuaron en la Nueva España. Ok. Que antes, pues te digo, no era tan necesario aquí. A Allende le tocó concentrarse en la Ciudad de México, posteriormente en Jalapa y finalmente en el Palmar, en Sonora. Ok. En esos lugares conoce a diversos grupos liberales y masones que poco a poco van nutriendo su manera de pensar y ampliando su visión de la Nueva España. Es ahí cuando comenzó a tener un descontento sobre las igualdades que existían en el territorio. O sea, ser criollo ya no estaba tan chido, ¿no? Ok. O sea, tengo puestos prohibidos que no puedo acceder y pues además hay más gente ahí valiendo madre por el hecho de ser criollo. En mayo de 1808, después de obtener, su experiencia en las armas y el grado de capitán, regresó a su tierra natal en 1808. Es en 1808, en mayo, cuando Francia
al mando de Napoleón Bonaparte, invade España. Napoleón había hecho que el rey Carlos IV le ceda el poder a su propio hijo, quien sería Sí. el rey Fernando VII. Sí sabía eso. La abdicación. 2 meses después, Fernando VII, presionado por Napoleón, o sea, sometido acá con una Como llave. el- ¿Cuál toro? Sí, ¿cuál toro? Así lo tendría Napoleón, todo chiquito. Así. Pero él Y le colgaban los pies. renunció a sus derechos a la corona española en favor del emperador francés, quien a su vez designó como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte, el Pepe Botellas. Botellas. Pepe O sea, que Botella. estaba bien. Que era bien por eso le decían pisteador. Pepe Pepe Botella. Botella. Sí, por- Mira, desde ahí los Pepes han salido Ah, los Pepes. catarrines. Esta intervención, que dejó un vacío político, motivó a que se planteara un cuestionamiento a la soberanía del nuevo monarca sobre las colonias, creando una crisis de legitimidad. Ok. Era aquí de que, a ver, Crisis de legitimidad. nosotros, Nueva España, sí somos acá, pero del rey Fernando VII y de Ok. España, ¿no? Si viene Francia y eso, pues no está chido y nosotros no No queremos, queremos nada con Francia. no nos gusta Francia, no sabemos hablar francés, entonces No nos mejor caen- con ese no- señor. Ni nos caen bien. Ni nos caen bien. Sí. Seguramente vamos a tener una guerra por algunos pasteles en algún punto, Como mejor. que ser gobernados por un borracho, ¿no? Eso está chido. Sí, van contra los principios. En septiembre de 1809, en Valladolid, que hoy es Morelia, el militar José Mariano Michelena, junto con otros personajes criollos de la sociedad michoacana, organizaron un movimiento clandestino. Michoacán siempre con movimientos clandestinos, ¿eh? Michoacán es bravo, Michoacán es... Tierra caliente. Sí. Organiza un movimiento clandestino que tenía como fin organizar una junta nacional gubernativa que tomara el poder a nombre de Fernando VII, luego de que éste entregara el poder a Napoleón. O sea, era de que Michoacán dijo, vamos a hacer una junta gubernativa por si Francia toma control total de España y quiere tomar el poder en las colonias, pues nosotros como una colonia de España vamos a ser fieles a Fernando VII. O sea, no Ok. es independizarse, porque también se categoriza la conspiración de Valladolid como el primer movimiento, o el Independista. premovimiento insurgente de 1810. Pero en realidad era bueno, que el de 1810 también iba a lo También mismo. iba buscando a Fernando VII como... El grito como de Miguel gobernante. Hidalgo viene viva Fernando VII, Es viva verdad. la Virgencita y muera el mal gobierno. Muera el mal gobierno no es el de España. España. Muera el Es mal el- gobierno es el de es Francia. Bonaparte. Exactamente. Pero pues ya... pero la historia pues nos la vienen contando de que no, muera el mal Mueran los gobierno. gachu- de mueran los España. gachupines. Vamos a coger Ah, gachupines. A lo mejor lo dijo, pero de una manera más sentimental. Entonces, el fin de este movimiento era organizar una junta nacional gubernativa que tomara el poder en nombre de Fernando VII. Allende, junto con su viejo amigo Juan Aldama, rápidamente se interesaron en el proyecto y comenzaron a participar en las tertulias clandestinas y recabando la información necesaria desde sus puestos como militares del virreinato. Ellos dos eran militares del virreinato, entonces dijeron, pues sabes que nosotros podemos participar aquí y al mismo tiempo estar recabando información de por acá y todo el asunto. Los conspiradores quisieron establecer un gobierno americano, aunque para eso fuera necesario derrocar las autoridades virreinales. El plan consistía en que si España caía ante la invasión napoleónica, Nueva España se mantendría fiel a Fernando VII y que si los conjurados eran perseguidos, dicho plan sería aplazado. De igual manera, en esos años, en varias de las colonias españolas en América se organizaban juntas semejantes con proyectos análogos de gobernar en nombre de Fernando VII, Ok. dada la invasión de España por las tropas de Napoleón. Sin embargo, los españoles radicales las dispusieron para defender los privilegios que tenían en las colonias independientemente del rey que los gobernara. O sea, los españoles que ya tenían sus privilegios decían, bueno, sí, ojalá y seamos gobernados por España, pero pues si entra Napoleón o si entra Francia, pues mejor yo sigo trabajando. Mientras nos mantengan los privilegios, aquí le seguimos, ¿no? Exactamente. Entonces, los criollos era de que no, güey, nosotros también queremos estar en el gobierno porque nosotros que nacimos aquí, pues tenemos hasta más derecho, ¿no? Más legítimo derecho de Pero gobernar no eran aquí. aceptados. Ajá, no eran aceptados, güey. Y los españoles era que, nada, por eso les hacían el feo los españoles a los criollos. La guerra fue de españoles y criollos, criollos. no de españoles contra mexicanos, que ni existía México. Pre-mexicano. Pre-mexicanos. Sí, hay varios artículos. Ahorita se me olvidó hay un escritor venezolano antes de Bolívar donde plantea eso. Dice, nosotros que nacemos acá,
justo lo que acabas de decir, tenemos más derecho porque esa es nuestra tierra, nosotros la conocemos, aquí hemos vivido, y ustedes vienen de allá y quieren gobernar. Ajá. Sí. Y luego, más adelante, bueno, ya José Martí también tiene un ensayo donde va a expresar todo eso. Aunque, bueno, ya ves, Cuba fue la última colonia o el último país pues en independizarse. Pero sí, José Martí, que muere en la guerra de independencia contra España, pero tiene un ensayo ahí donde explica todo esto. Dice, los americanos son los que debemos de gobernar, pero también no al estilo de Estados Unidos. Dice, no tenemos que imitar a nadie, es nuestra tierra, es nuestra forma, nuestra política, nuestras costumbres, y es lo que debemos de buscar. Sí, exactamente. Esa era también el pensamiento que se compartía aquí con los críos, de que, güey, tú eres español, nosotros somos hijos de españoles, o sea, tenemos legitimidad tanto de España al ser hijos de españoles, y pues desde nacimos aquí, güey, pues puede ¿qué ser más que quieres? sea también un sentirse pertenecientes a un lugar, ¿no? Porque como que ya era su tierra, Pues sí, de sí. que ahí nací. Sí, porque y pues me al final de desarrollé. cuentas no tenían acceso a puestos Ajá. públicos, a privilegios, porque los O sea, españoles querían ajá. acaparar todo. Y Ellos además- que nacieron ahí, es de ellos, pero pues no era de ellos. Sí, Y güey, además no- los virreyes también tenían un periodo muy corto siempre de gobierno, o sea, no duraban mucho Ah, tiempo. es verdad. Precisamente para que no se nos acostumbraron. acostumbraran al poder. Sí. Ajá, si no fueran a organizar una independencia ahí. Sí, es No que saben a es qué delicado, o sea, independizar. no era como que voy a mandar de virrey a mi colonia de la Nueva España a un compa. No, ahí no había aguas porque el poder corrompía. Ah. Hasta la fecha el poder corrompe. ¿Qué estaba? Sin embargo, los bla, 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 bla. Voy a cortar todo esto, estoy blablaciando nada más. Entonces, pues ese era el punto. Los españoles querían privilegios, los criollos querían gobernar, Ok. ser parte del También gobierno. privilegio. Privilegio también. Querían ¿Por qué ser no nos parte toca a del nosotros? privilegio. Exactamente. Sí. También somos blancos, también Sí, merecemos. güey, nosotros también le hablamos mal a los indígenas porque no estamos... Que Iturbide en estas juntas de la conspiración de Valladolid, Agustín de Iturbide, que era militar realista, estuvo cerca muchas veces e inclusive llegó a tertulias en donde estaban ahí conspirando en Valladolid, pero no era invitado por su antecedente español. Entonces, Sí. Varias veces llegó así de que... ¿Por qué tan serios, muchachos? Y todo. Oh, no, güey, aquí No, nomás. Vamos a leer. Estaban leyendo, güey. El periquillo Sarmiento. ¿Ya? ¿Qué te parece eso? Sí, ¿no? El plan se llevaría a cabo el 22 de diciembre de 1809. El plan de levantarse. No era levantarse en armas al principio, era más algo pacífico. Aprovechar este vacío de poder, Sí. que era el momento pues más o menos lo que quería hacer Guillén de Lampara, aprovechar el vacío de El poder. de poder para él. Entonces estos güeyes era básicamente lo mismo, güey, aprovechar el vacío de poder, hacer una junta De gobierno. y hacer que los demás criollos lo validaran y conseguir la validación, y pues ya ante eso y en el vacío de poder, pues ya, ¿quién te lo va a quitar? Sí, sí, sí. Entonces, el plan se llevaría a cabo el 22 de diciembre de 1809. Pero gracias a la denuncia de un sacerdote del sagrario de la Catedral de Valladolid, Francisco de la Concha de su madre. Así es. La mayoría de los conspiradores fueron aprendidos. Abrió el hocico. Abrió el hocico Básicamente. el sacerdote. Afortunadamente, Allende y Aldama, entre otros, salieron bien librados de eso. Regresaron a San Miguel y aunque lograron evitar el encarcelamiento, deciden continuar con los ideales de libertad que ya habían adoptado en sus pasadas campañas, por lo que promovieron la Ahí organización. le sirvió a Allende no saber nada, ¿no? Así, no, yo no sé nada, ¿no? Sí. No, yo llegaba y se callaba, ¿no? Iturbide. Deciden continuar con los ideales de libertad que habían adoptado en sus pasadas campañas, por lo que promovieron la organización de varios centros insurgentes. Ya tuvimos episodio ahí de Gertrudis Bocanegra, que hace sus tertulias, hace sus redes y todo este pedo, pues Allende las promueve. Es Allende el que empieza a promover a esta señora, a Mariana Rodríguez del Toro. Todas estas tertulias Órale. de las que hemos platicado y más, las empieza a promover Allende. La labor de Allende en este punto es muy importante porque logró crear contacto con una ramificación importante en Querétaro. O sea, él estaba impulsando todas, pero en Querétaro se dio cuenta que había una ramificación de insurgentes importante. En la casa del corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. El contacto, que era por medio de cartas secretas, pronto pasaría a la visita personal de Allende a la casa de los corregidores para conocerlos en persona. Ok. Sí, llegó el momento. Según algunos historiadores,
Además de la conspiración, Allende visitaba con mucha frecuencia la casa de los Domínguez debido a que comenzaba a cortejar a alguna de las hijas. Ya me acordé. Platicamos con Hidalgo. Sí, que se decía. El chisma. Y una chisma peor dice que era amante de Josefa Ortiz. Sí. Y se va más lejos, güey. Dice que una de las hijas de Josefa en realidad era de Allende. Pero a mí eso ya se me hace novela de Televisa. No hay pruebas. Mira, no dudes. No sé. No. Cada quien puede creo que crea. Pero al fin de cuentas, hasta donde sí llegan historiadores, es de que estaba cortejando una de las Una de hijas. las hijas. Pero solo se dice. Ajá, ellos dicen. Sin duda, Yo también. Allende ya era pieza fundamental y de los más importantes conjurados. O sea, es por eso que se le conoce a Allende como el primer insurgente de este movimiento, porque es el que participa en la conspiración de Valladolid y luego organiza varios grupos que son todos estos que ya conocimos aquí Ya en la con historia esta de idea México de y los que nos faltan. independencia. Y ya se empieza a codear ahí con los de Querétaro. Constantemente se reunía con abogados, con militares, burócratas, comerciantes, entre muchas otras personas importantes de Querétaro y de toda la Nueva España. Es en estas reuniones cuando conoce al cura de la parroquia de Dolores, un tal Miguel Hidalgo, y Costilla, los dos los conoce. Costilla. Ajá. En él encontró a un hombre popular, carismático y con excelentes relaciones. Lo consideró una especie de líder moral que serviría para ganar adeptos a la causa, que al final de cuentas pues era importante estar ganando raza, que mejor que un güey que tiene un chingo de seguidores en Insta, pues tráetelo, ¿no? Invítalo a público difícil. Cada vez se fueron sumando a la causa más y más personas que hacían cada quien una labor muy importante. Ok. En las bodegas de la tienda La Concepción, perteneciente a los hermanos Epigmenio y Emeterio González, se guardaría la pólvora, municiones y armas que fueran consiguiendo. Era de, güey, tenemos que guardar esto en la tienda de los de Epigmenio y, Sí. y Emeterio, porque estos, güey, los españoles no van a sospechar de que esté yendo mucha gente a una tienda, güey. O ok, sea, ok, va a es ser común. normal. Ajá. Entonces, todo lo que se recolecta a la tienda, van y vacían y te vas. Y te Y vas. esos no eran tenderos arros como el otro, ¿no? Ese sí eran chidos. Estos sí fiaban. Esos sí fiaban hoy. Pero supongo que si ibas a la tienda tenías que salir con mercancía, ¿no? Pues ellos salían al revés, güey. Salían sin nada. Se iban con más y salían Y se le con hacen- menos. No, me imagino, sale con un mazapán. Y luego con una paleta. No, señor, Dos chicles. Dos chicles, miren lo que me compré. Las reuniones comenzaron a ser más constantes y ahora a plena luz del día. Antes era así como que en la noche o en la tarde Ok. que eran las tertulias, que era más disfrazable el pedo. Discreto. Todo era pretexto para la conspiración. Los paseos ahí paseando y no, güey, ya viste que la chingada, darse comunicados. Las fiestas familiares, el chocolate de la tarde, el rosario, y etcétera, ¿no? Conforme iba creciendo el número de conjurados de aquí y allá, surgían ojos y oídos que no estaban de acuerdo con esas ideas. Los que eran tanto españoles como criollos. criollos, Había ok. criollos que decían, no, güey, está chido que los españoles estén partiendo la madre ahí y sean el gobierno. Pero hasta ahí. Las fechas en que se había planeado el levantamiento en armas varía según el historiador que se lea. Algunos manejan las fechas como el 1 de octubre, 1 de diciembre o el 2 de octubre porque dijeron, ese no se va a olvidar. Vamos al 2 de octubre. Lo cierto, Algo va a pasar ese día. algo va a pasar, Algo güey. va a pasar. Presiento. Lo cierto es que a principios de septiembre había ya varios indicios de que la conspiración había sido descubierta. El 9 de septiembre se recibió la primera denuncia formal en contra de Allende y Aldama, que eran dos militares del virreinato. Entonces no había denuncia formal porque pues era como que, no, güey, no pueden ser, o sea, ellos son de parte del gobierno. Ok. Y es el 9 de septiembre en donde hay una denuncia formal de que Hidalgo Allende y Aldama, esos güeyes están conspirando en Algo están contra. haciendo. Ajá. El 14 de Andan muy septiembre. juntitos siempre. Ya sé. Algo no anda haciendo. El 14, esa bolita es para robar, seguro. Y sí. El 14, sí, era para robarlo en España. El 14, Hidalgo fue avisado de esta denuncia por sus contactos en Guanajuato y finalmente la siguiente noche un sacerdote de apellido Gil de León pide entrevistarse de forma privada con el corregidor para decirle que en ese mismo día estallaría una sublevación para degollar a todos los españoles residentes en la ciudad. Fue con el chisme lleva el chisme. a Miguel Domínguez, que era el corregidor, era como el alcalde, una especie de alcalde, de administrativo. Era la autoridad en ese lugar, en Querétaro.
Entonces fue y le chismeó así como si Miguel Domínguez pues, no sabía, ¿no? Miguel todo, no man, ¿de No, dónde? güey, ¿Cómo? ¿Qué? No me digas. Qué bárbaros ahora, no se aguantan todo. estos muchachos. Qué liberales. Le dio tal cantidad de nombres y sitios, o sea, ¿Quién chismoso. más? Cuéntame más. Miguel así, ¿quién más estaba ahí? Ay, esa Allende yo sospechaba, ¿eh? Le dio tal cantidad de nombres y sitios que don Miguel Domínguez ya no pudo fingir demencia y se vio obligado a mandar a matarlo. apresar a los conjurados, a sus compas, güey. Yo pensé que al padre. Yo también pensaría, güey, pues matas al... Venga, padre, siéntese, híjole. tómese este té. Yo pensaría que ya no habría salido de ahí. Sí, güey, o sea, Y pues los va a tener que arrestar. ¿cómo le digo, señor cura? Pero primero No, lo encierran. no, este güey dijo, no, sí es cierto, déjame encierro a Allende y a estos güeyes. Que enseguida, que es aquí cuando ocurre lo de los taconazos de Josefa Ortiz, que él la encierra para que Josefa diga, Los no, icónicos tacones. Tenía que encerrar al cura, no a Josefa, pinche... ahí estaba mal. Bueno, esa historia ya la vimos en el episodio de Josefa Ortiz Domínguez. Vaya y escúchenla si no la ha escuchado. Y total que Josefa Ortiz mandó a avisar a Allende que la conspiración se había descubierto. A Allende, hay versiones que dicen no, que le mandó a decir al cura Hidalgo. No, el aviso fue a Allende porque la cabeza del movimiento, al fin de cuentas, era Allende. Sí. Allende y Hidalgo estaban reunidos junto con otros participantes. Allende dudó de la situación y creía que la opción con menos muertes y derramamiento de sangre y más estratégica sería escapar para ganar tiempo y reorganizar el movimiento cuando las aguas estuvieran más tranquilas y esto tomarlo a su favor. Ok. O sea, no fue de que, no, güey, mejor después. O sea, era de seguir con el plan, pero con Era un más plan más estratega. organizado. Ajá, era un estratega. Hidalgo era bien impulsivo. Era algo, No, sí, ya de una vez. Que truenen lo que tenga que tronar. Aquel fue un momento tenso de dudas que cambiaría el rumbo de la historia. Cualquier decisión que hubiera salido de esa mesa, de ese cuarto, iba a cambiar el destino de México totalmente, güey. Y así lo hizo. Hidalgo, ante la grave situación, aconsejó dar el golpe de inmediato. Ignorando la calma y las ideas de Allende, que era el militar y cabeza del movimiento, Hidalgo tomó la decisión por encima de Allende. Le valió verga lo que Allende está diciendo de que, güey, calmados, que llevo prisa. Ok. Así, de manera natural, improvisada y con el tiempo encima, Hidalgo, de repente, de ser el invitado, se transformó en el líder del movimiento. Le quitó a Allende su movimiento, güey. Y un cachetado. El jefe máximo. El jefe máximo. Y Alteza Serenísima. Cerca de las 5... Qué mamada, man, la Alteza Serenísima. Cerca de las 5 de la mañana... Así vamos a poner en Insta, Su ¿eh? Su Alteza Serenísima. ya. Pero me llama la atención que está hablado en... ¿Cómo es? De usted. Su Alteza Su Serenísima. Alteza, Claro, ajá. no son iguales. ¿eh? No, ajá. Desde ahí El respeto Sí. al derecho ajeno. sería la paz. Cerca de las 5 de la mañana del siguiente día, el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo se encaminó a su parroquia. Subió las escalinatas y ordenó llamar a misa con repique. Llamar porque él no iba a estar tocando la campana como... O sea, había Él no había tocó una la persona... campana. ¿Aseguras que él no Ahora, tocó la ahí lo- campana? Ahí Aseguro que ya no es la que, tocó. que han dicho que la fecha y no sé qué. Ajá. Lo que tiene más sentido es que haya sido el 15 por la mañana porque era Misa de gallo. Era el pueblo de Dolores y el 15 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. O sea, había mucha gente en el pueblo porque iban a celebrar la sí, sí. fiesta patronal, la Patronal. fiesta de la Virgen de los Dolores. Que normalmente las misas pues celebraban a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Entonces, tendría más sentido que hubiera sido el 15 por la mañana en la misa, cuando estaba toda la gente ahí congregada y luego ya después salían a la kermés y a Sí, las porque enchiladas y todo eso. El 16 iban a estar desvelados. Ya, ajá, y se iban a ir. luego... Pero pues sí, ya ves que hay polémica ahí por el cambio de fecha, De la que es el fecha. 16, así. Entonces, creo que lo que tendría más sentido es que hubiera sido el 15 por la mañana. Por la mañana. Pero igual pudo haber sido también el 16 y pues ya Además, lo que celebramos. Sí, fueron avisados el 14. Ajá. O sea, si te avisan hoy, pues es mañana, ¿no? Mañana de volada. Porque te esperas 2 días
Porque hay Y fiesta sí me mañana. suena porque regularmente en las fiestas patronales hacen como 4 misas. Cuando es una fecha importante Ujú. hacen 4 misas, una a las 6, a las 12 y en la tarde. Sí. Y así. Entonces imagínate, güey, sale Miguel Hidalgo y llama y luego todos, güey, se está poniendo Todos rara ahí la con fiesta, sus- ¿no? sí. Se está poniendo bien rara O sea, la con sus fiesta. enchiladas ahí. Ordenó a llamar a misa con repiques. La lucha había comenzado. El ejército insurgente llegó a Celaya el 21 de septiembre de 1810, donde Ignacio Allende fue nombrado teniente general y Miguel Hidalgo como capitán general del ejército insurgente. O sea, ya le había quitado su movimiento. Capitán es un Ligeramente. grado más que Sí. teniente. Ah, ok. Entonces ya le quitó su movimiento, güey. Y sin Ya se hizo formación militar de nada. O sea, formación Hidalgo, militar. no, Hidalgo sabía... jalar gente, era de... Hidalgo, sí. vaya. Mira, te va a hacer dar el grito de Dolores. El ejército insurgente llegó a Celaya, pues, bla, bla, bla. El 28 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes llegaron a la capital de Guanajuato, en donde se dio la legendaria toma de la Lóndiga de Granaditas que vimos en el episodio de Miguel Hidalgo, que es totalmente sanguinaria y desproporcionada, totalmente de fuerzas. Ahí está el... Ahí se dejó ver todo el resentimiento social, ¿no? Ahí se dejó liberar todo el resentimiento social que había. Sí, fue una masacre espantosa, pero así pasó. Fue durante este episodio de la historia donde las diferencias entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo aumentaron, pues la toma de la Lóndiga de Granaditas se salió de control y Allende estaba en contra... y Allende encontraba incompetente a Hidalgo para controlar los desmanes de su tropa. Ok. El ejército insurgente... Tropa es mucho decir también, ¿no? O sea, Ajá. era una... Era una horda, Sí, era gente muy con mucho odio. Y pues justificado hasta cierto punto, ¿no? Pues si también los traen a pura pan y verga. Yo no entiendo la molestia. ¿Cuál es la molestia? Sí. Óyeme, sean más agradecidos. Hidalgo, bla, bla, bla. Bueno, el punto es de que Allende Estás nervioso, mi amor. Allende empieza a amputarse, ¿no? De que, a ver, Hidalgo está nomás promoviendo el desmadre y con esto pues no está teniendo ninguna estructura. ¿Qué estamos haciendo más que desmadrarnos entre nosotros? Terminó. El ejército insurgente abandonó Guanajuato el 1 de octubre pues con un charco de sangre detrás de ellos, ¿no? Horrible. Allende e Hidalgo compartían muchas ideas, pero las diferencias entre ellos iban más allá de su edad y de su vocación, que uno sea militar o que uno sea cura. Además de eso, tenían demasiadas diferencias en cómo se tenían que hacer las cosas y pues más en la situación del ejército. Qué difícil trabajar así, ¿no? Sí, güey, no mames. Sí, con un boomer. Sí. Como boomer que está haciendo su desmadre. Para Allende, el ejército insurgente era solamente un tumulto indisciplinado. O sea, ni sé qué bien dices Sí, no tú, tenían Carlos. Sí. disciplina, no tenían armas, no tenían nada. Sí, Y llamarlo ejército era... es muy considerado llamar ejército Llamar eso. de que- Que solo debilitaba el movimiento y más aún a la causa. Para Hidalgo era un mal necesario que se debía sostener. Decía Hidalgo, sí, güey, pero a ver, aplacamos a todos. ¿Y quién nos va a seguir? Porque la gente, esta gente que está haciendo todo esto de desmadre, pues sí está a lo mejor a la expectativa de llegar a un pueblo y secuestrar, violar y robar. Y agarrar lo que pueda, porque pues quién sabe cuándo va a tener para comer otra vez. ¿no? Exactamente, güey. Entonces era de que, bueno, ¿qué quieres que les hagamos, güey? Que nos traigamos a puro militar para hacer 3 cabrones nomás. El 30 de octubre de 1810 el ejército insurgente se enfrentó a las fuerzas realistas. Fue el- En el Monte de las Cruces, en Ocoyacac. Es la lamentada la batalla del monte del Cerro de las Cruces. El enfrentamiento era aparentemente una victoria garantizada para las tropas insurgentes, quienes, pues al final de cuentas, eran 80,000 cabrones contra tan solo 2,000 soldados del bando español. Fue una victoria agridulce. A pesar de haber ganado, las bajas de los insurgentes, tanto de personas como de artillería, fueron numerosas y esto bajó mucho los ánimos. Considerables. Y es que suena lógico, son 80,000 güeyes que no tienen nada de formación militar, que disciplina, nada, o sea, era... contra 2,000 güeyes, que son poquitos, pero tienen disciplinas, saben usar bien sus armas, porque también estos güeyes tenían
El ejército insurgente tenía también, pues, que sus armas, que su armería, que todo esto, pero muchas ni la usaban porque no la sabían usar. Me estás diciendo que ganaron por montoneros. Por montoneros. Por montoneros, Sí, güey. sí. Los otros, pues, ya se retiraron porque a tiro vieron, ¿no? Pues ya no hay más que hacer. Y aún así el ejército insurgente tuvo muchas bajas, ¿no? Y perdió muchas Horrible. armas y todo. Ajá. Aquí ocurría la decisión más difícil e incomprendida del trayecto de Miguel Hidalgo. La Ciudad de México se encontraba con el paso libre para que el ejército de Hidalgo tomara la capital y con esto el muy probable triunfo de la insurgencia. Tomar la capital, pues era... Y se acaba la... Ajá. Ya tomaste la capital, que de ahí, pues, es de donde se Ahí gobierna. pones el gobierno, se acaba ya todo el asunto. Sí. Entonces, que lo vimos con Miguel Hidalgo. Contrario a esto, contrario a tomarlo, Hidalgo, que no se entiende todavía hasta la fecha, está el misterio de qué? por qué no ¿Por lo qué? hizo. Decidió retirarse a Guadalajara. Exactamente, ordena la retirada ante la oposición e ira de Ignacio Allende, que a este punto estaba caliente, güey. Sí, Ya no, sí, no- ya. no mames, estamos a punto de tomar, güey, después de todo este improvisadero. Casi no sale, güey, vamos a tomarlo, pero Y el que da falla. la orden es Era- Hidalgo. Por más que Allende sea Allende, Hidalgo dijo Ay, retirada no, y todos un batallar. retirada. Un batallar con ese señor. Contrario a esto, bla, 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 se retiraron, ¿no? Y otros militares también que sentían rabia e impotencia por la decisión del cura. Que hay unas versiones como que... A mí se me hacen esas versiones como que lo quieren justificar en que dicen que tenía a alguien secuestrado, que tenían a alguien secuestrado familiar de ok, Hidalgo. ok. Y que era como que la amenaza de que no, güey, si te metes, matamos. A mí Pero- se me hace muy, muy Y adornado. otra también es que Hidalgo no quería que pasara lo de Guanajuato. Ya Ah. pasó mucho derramamiento de sangre. Entonces vamos a calmar a la gente, vamos a entrenarla y luego ya... Y luego ahora sí la tomamos. Ya vimos que sí podemos. Ujú. Vámonos y lo regresamos ya, Me suena ya más mejor. creíble. Fuerte. Y es que era muy probablemente que fuera a ocurrir otra vez eso. Porque al final de cuentas que Hidalgo fuera necio, terco y cabrón. Que Allende le decía el cura cabrón a Hidalgo. O sea, A pesar de eso, pues Hidalgo era un hombre letrado, ¿no? Era un hombre inteligente. O a lo mejor sí quería poder. A lo mejor y sí, pero No, al final sí. de cuentas la Lóndiga de Granaditas lo marcó, güey. Ah, o sea, ok, fue... sí, sí, sí. Él vio demasiada Momentos sangre. fuertes. Él no está acostumbrado a eso. Vio Sí, sí, tanto... Vio cosas horribles, güey. Y luego no habría habido como conflicto de que fuera parte de... Bueno, que era religioso. Y que hubieras llegado a tener poder. Pues sí había conflicto, por eso también se le hizo su juicio eclesiástico cuando lo Eclesiástico. atrapan. Sí, es cierto. Pero le valió madre, Le dijo, aquí hay, rasparon las aquí hay de manos. dónde, unas. Ok. Y sí, pues dice que al final sí se enfermaba de poder, ¿no? El Hidalgo que... Pues, o sea, sí, él ajá. se autonombra Su Alteza Serenísima. Sí. Presume ahí que andaba platicando con la Virgen, ¿no? Ah, sí, güey. ¿A poco? No, sí, Sí, pues, sí, ya sí. lo vimos con Hidalgo, güey, en el episodio de Hidalgo lo No me vimos todo acuerdo, eso. Ya fue hace 2 Que años. que se carteaba con Fernando VII. Sí, ya él acá. Eso sí. Don Su Alteza Serenísima, Sí. por favor. Y el Allende todo así. Todo viejo miado ahí olvidado. Pobre Allende, bien. Pobrecito. Pobre mi niño. Dicen que Allende lo intentó envenenarlo. Intentó ahí... Que Allende empezó a conspirar para ver cómo se deshacía de Hidalgo. Del viejo miado ese de Hidalgo ahora. Eran puros viejo miado la independencia. Un venenito en el chocolate ahí. Por un lado estaba el general Calleja. Me das a Félix María pero- Calleja. Pero eso, Mariano, si está en Spotify es porque No Mariano es. me está prestando. Ay, no, ese era Mariano Michelena este. Calleja. Por un lado estaba el general Félix María Calleja con un ejército, que era el irrealista, con un ejército bien preparado y listo para el combate. Por el otro, un ejército insurgente, cabizbajo, desmotivado, confundido y principalmente con efectivos mal armados e indisciplinados. Y mando dividido, ¿no? También, Y mando así de- dividido, güey. Sí, todas sus tropas. Qué pedo. El 7 de noviembre de 1810, el ejército de la corona española masacró lo que quedaba de las fuerzas insurrectas, lo que ocasionó la ruptura definitiva entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. Ok. Los realistas, al mando de Calleja, habían recuperado los pueblos ocupados anteriormente por los insurgentes. O sea, ya iba ganando territorio. Además que los realistas, pues ya traían... Ya no eran 2000, güey. Ya traían un chingo más que ya habían mandado pedir. Así de que... Por FedEx. Ahí está. 2000 más. Así que Allende decidió marchar de nuevo sobre Guanajuato, mientras Calleja le seguía los pasos. O sea, antes trabajaba Allende a las órdenes de Calleja y ahora el ejército de Calleja estaba siguiendo a Allende a Guanajuato. Y Hidalgo se había ido a Ya Guadalajara. andaba ya.
Cuando fue evidente que sus esfuerzos no eran suficientes para vencerlo, pidió auxilio a Hidalgo. O sea, Allende dijo, ¿sabes qué, güey? Sí, no voy a poder con estos pendejos, me caes mal, pero haz paro, güey. Haz paro contra este ejército. Sí, Allende básicamente lo que quería era hacer como guerra de guerrillas, ¿no? Ir molestando ya al ejército, pero sí ya lo andaban siguiendo. Ya no lo iba a de poder cerquita, sostener. ya. Entonces le pidió ayuda a Hidalgo y a los jefes que habían marchado con él. Hidalgo, ojo aquí, porque tenemos así bien metida la historia de que no mames Hidalgo. Y Allende y Aldama y los héroes de la insurgencia felices siempre y siempre de acuerdo. Amigos hasta el final. Amigos hasta el final, güey, así, nada más Y no lejos fue de la así. realidad, güey. Ajá. O sea, Allende estaba a punto de morir, güey, su ejército estaba a punto de caer, le pide ayuda a Hidalgo. E Hidalgo le negó la ayuda. Dijo, no, güey, ¿para qué te vas? ¿Quién lo trae allá? A pesar de ¿Quién es que... el capitán? Ándale, ¿quién es la Alteza Serenísima? Y a pesar de que Allende ya no soportaba a Hidalgo porque lo consideraba egoísta y traidor, decidió alcanzarlo en Guadalajara. O sea, me cagas, pero, Pero allá te te veo. necesito, güey. Me cagas, pero te ocupo, carnal. Cuando Allende fue Una a su relación encuentro... tóxica ahí, ¿no? Sí, güey. Cuando Allende fue a su encuentro en Guadalajara, el apodo de Alteza Serenísima de Hidalgo, pues le pareció repugnante como mínimo. Se rió. Seguro este güey sí está Sí, pasada de verga. ya se estrampó este señor. Pero lo que le provocó que sus sentimientos rayaran en el odio fue descubrir que ahí mismo más de 300 españoles habían sido ejecutados por orden de Hidalgo, sin motivo aparente y sin proceso alguno, Y padrecito. por el hecho de ser españoles, Españoles. Y para quitarle sus pertenencias posesiones y y utilizarlas. alimentar a la raza. Alimentarla en tanto a comida y alimentarla en A cuanto todo, a en que cuanto a tengan odio también. cosas, ajá, de que, güey, mira, ya tienes, te conviene. Hidalgo, sin motivo aparente y sin proceso alguno, pues había matado a estos 300, ¿no? Según dijo Allende en su proceso, la única solución para salvar el movimiento era deshacerse del Muy cura. bueno. Convencido, Sí. participó en una conspiración en donde adquirió veneno para hacerlo y lo dividió en 3 pequeñas porciones que fueron repartidas entre una a Allende, una a su hijo a Indalecio, que lo acompañaba en el ejército, Ah. y la otra porción en un militar llamado Joaquín Arias. La idea era que sí en el chocolatito así, pero nadie logró acercarse para cumplir el objetivo, porque no eran amigos. Ya, bórrese de la cabeza eso de que Que eran estaban ahí compas. amigos y pisteando juntos. En este punto ya no, sí lo hicieron alguna vez, pero en este punto ya no lo eran. E Hidalgo, que le decían el zorro muchas veces, era un güey que se cuidaba de sobremanera y sabía que él corría mucho riesgo, aunque esté dirigiendo, o sea, por estar dirigiendo tanto poder, sabía que corría un riesgo importante y que en algún momento alguien lo iba a querer matar. Le va a matar. Y si Allende me odia y yo ya estoy enfermo de poder y me siento el más poderoso, pues va a Puede poner ser. güeyes aquí y todo el pedo. Y yo voy a que alguien pruebe mi comida porque soy su Alteza Serenísima. Entonces A ver, tenía cómelo primero alguien que tú. le probara la comida. No sé. Ah. Igual y sí, igual y no. Pero igual, ¿cuánto tardaba en hacer efecto, no? Porque, por ejemplo, si era una sopa, está caliente. O sea, el Mariano preocupado en si acabó de comer o no. Así. No, Uy, habrá espérate. acabado. Y que tú eras el que pruebas mi comida. Sí, era Pero maruchan. la Sí, sopa sí, es sí. nutritiva, te hace bien. Ahí está. Y el veneno, o sea, El veneno mal, Sí. entonces queda vivo. sí. Tienen que echárselo en la coca. No es cierto. Aspirada, Se le echó en la coca. El... Mujer, si Hidalgo hubiera tenido coca en ese momento. Sí. Si así ya, ¿cómo estaba? O sea, así como estaba, ya te decíaste esa serenísima, el güero, imagínate. El emperador del mundo se hubiera Sí, güey, llamado. a huevo. Jesucristo. Soy yo, hijos míos. Sin perder... tu pregunta, en tu respuesta, pues eran diferentes tipos de veneno. No sé cuál sea, pero pues alguna reacción. Si era instantáneo, pues a lo mejor sí. Pues sí, antes que hacían que les prueben la comida era porque se manejaba mucho ese veneno instantáneo. Si no, pues no estaría de moda ahí, ¿no? 5 o 10 minutos, sí. Qué culero ser el que prueba la comida, güey. Sí, güey, no, y ese puesto existía. O sea, en un ejército había alguien que era el encargado de comer todas las comidas antes de... De probar por si. Cuando Carlota se va a pedir ayuda al Papa para salvar a Maximiliano, empieza a tener una especie de locura, güey, Ajá. y hace que el Papa pruebe sus alimentos antes de que ella. O sea, decía, nadie va a envenenar al Papa, entonces no me puedo morir yo. Ah, sí, cierto. Ajá, Sí no comentaste sabía, en no el sabía episodio. historia. Uy, mija, te contaré. No conocía a los Medici.
Sin perder la esperanza, Allende y Aldama. ¿Cuántos locos han gobernado México? Bueno. ¿Cuántos qué? ¿Logos? Locos. Y hasta la fecha. Mira, nada cambia. Nada cambia. Fecha. Sin perder la esperanza, Allende y Aldama se coordinaron en establecer un gobierno insurgente en Guadalajara y darle el apropiado adiestramiento al nuevo ejército. Dijeron, bueno, ya este pinche cura cabrón loco, nomás no. Vamos a empezar a trabajar de nuevo, vamos a empezar a adiestrarlos, a armarlos bien, que sepan usar un arma, güey, que sepan defender, que sepan qué significa replegarse, que sepan, etcétera, etcétera, ¿no? Los toques de Los corneta, de bandera, de... O sea, bueno... Los toques de Los corneta toques seguro de- los conocían, pero seguir la instrucción ya. Calleja llegó a Guadalajara. Calleja iba sobres, güey. Es este pinche militar que le vamos a dar un episodio, pero era el güey que iba sobres. No se me van a pelar, decía. Calleja llegó a Guadalajara el 6 de enero de 1811. Por lo que en los días posteriores los insurgentes se juntaron a decidir la mejor estrategia para enfrentar a las tropas realistas. Ignacio Allende, Juan Aldama y los otros miembros con formación militar llegaron a la conclusión de que el mejor movimiento era dejar Guadalajara a Calleja para así retirarse y fortalecerse en Querétaro o quizás tomar Zacatecas. Quizá. Sí, güey, quizás. Ahí vemos si el ¿Cuál su de los Alteza dos Serenísima hay? quiere. Entonces ellos dijeron, bueno, si este güey viene a Guadalajara, démosle Guadalajara para que se descuide poquito y nos vamos hasta Querétaro y a chance y tomamos Zacatecas, ¿no? Ok. Y de ahí podemos ya empezar de nuevo y ya dejamos poquito atrás a Calleja otra vez. Salimos corriendo. Pero el cura Hidalgo confió en su superioridad numérica nuevamente y acontecieron los sucesos de la batalla del Puente de Calderón, donde a pesar de la superioridad numérica de los insurgentes, su desorden e indisciplina, que fue mucho peor que en el Cerro de las Cruces, terminaron siendo partieron gacho. sus peores enemigos. Cuando la batalla parecía favorecerles, que inclusive hubo un punto en el que ya los insurgentes, por la cantidad de insurgentes, volvemos a lo mismo, por montoneros, ya se veía que iban ganando, una granada estalló en un carro de municiones. La explosión, que fue impresionante, provocó el pánico entre los insurgentes que comenzaron a correr en distintas direcciones. Y en la diferencia, güey, unos güeyes que no saben ni a qué van, oyen una explosión corres, impresionante no saben, ajá. y no saben ni qué y salen corriendo. Y los militares, que a lo mejor son poquitos, pero oyen una explosión y a replegarse, saben. a moverse, a vigilar a qué está pasando, a Ok. escanear todo el ambiente. Pues saben actuar como ejército. Exactamente, güey. Calleja supo aprovechar la situación y ordenó avanzar, que este era el momento, avanzar abriendo el fuego. El ejército realista que parecía que iba a ser derrotado terminó con la victoria. El Puente de Calderón marcó el fracaso del movimiento insurgente. Camino a Zacatecas, en la hacienda del pabellón, los jefes insurgentes, hartos del cura, se reunieron para quitar a Hidalgo de la jefatura del movimiento. Ya no se puede más, ya la cagaste otra vez, güey. Estuvimos a punto de tomar Ciudad de México y No quisiste. ya estuvo, güey. Entonces ahora sí Perdimos todos- Guadalajara, perdimos todo, ya, vámonos. Ignacio Rayón, muy inteligente, dijo, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quitar a Hidalgo así como así? ¿Vas a decir, ahora yo los dirijo? ¿Y el pueblo te va a seguir? O sea, estos güeyes desmadrosos, ¿te van a hacer caso? Entonces, Ignacio Rayón propuso dividir el mando. Dijo, no, vamos a hacer algo. Vamos a decirles que el poder lo tiene Hidalgo todavía, pero el poder militar lo va a tener Allende. Es así como Allende empieza a dirigir la milicia, entre comillas, de este grupo de personas. Hidalgo se quedaría con el poder político. Ok. Entre comillas, el poder político. A las 9 de la mañana del 21 de marzo de 1811... Ahora, Allende entendió, pero Hidalgo... Allende de acuerdo, Dijo, Hidalgo... sí, Hidalgo. Ya me van a soltar. Y costilla ni se dice. A las 9 de la mañana del 21 de marzo de 1811, los caudillos habitaron el pueblo de Acatita de Baján. La gente que se veía a lo lejos estaba tendida en línea dejando libre el camino y en actitud de recibirlo con honores, porque pues ahí era un lugar gobernado por los insurgentes, ¿no? Entonces vamos a Acatita de Baján y ahí está toda la gente haciendo como una especie de pasillo, güey, para recibirnos a nosotros que venimos de una derrota. Entonces pues estaba la gente dejando libre un camino y en actitud de recibirlos con honores. Pero cuando los insurgentes iban pasando este camino, detrás de una loma se encontraba Ignacio Elizondo con sus tropas, que era
insurgente, estaba enterado del movimiento insurgente. Sabía que Ignacio estaba Elizondo, pasando. sí. Uno tras otro desfilaron ante la loma y uno tras otro también fue detenido cayendo. y fue amarrado. Ignacio Elizondo pues los traicionó, ¿no? Traición, hermano. Dijo, estos güeyes, aquí es mi momento de a lo mejor aspirar a un rango importante con Félix María Calleja. Y pues ya, la verga, este movimiento que no está chido. El joven Indalecio Allende, que el hijo de Allende, como si hubiera heredado parte del carácter de su padre, se resistió a ser amarrado y sometido. Ignacio Elizondo se aproximó hacia él y frente a Ignacio Allende le dijo, ya mijo, ya estuvo antes. Frente a Ignacio Allende le disparó en la cabeza a su hijo Indalecio, causándole una muerte instantánea. Puta, loco. El cuerpo, que antes estaba rebelándose con fuerza y determinación, de un segundo a otro, era un cuerpo que estaba inmóvil en el suelo. Sí, no, pues ya no podía. No, pues ya no. Ya. No Se creo va a que pueda. resistir. Resístete, güey. Que fuera gallina. No aguanto 2 balazos en la cabeza. No aguanto 2 balas en la cabeza. A lo mejor estaba envenenada la bala, ¿no? Sí, güey, ya sé, se me hace que fue eso. ¿Cuánto tiempo dura el veneno de la bala? Imagínate, güey. Entonces, desde aquí se considera el cambio de carácter de Allende. Como que queda en shock, güey. Veo a su Pues hijo sí. ser fusilado por un güey que los traicionó y todo el movimiento y toda la carga que ya tenía. Todo le estaba pasando a Allende. Allende, Aldama, Jiménez, Hidalgo y Santa María, otro general, a ellos se les ponen grilletes y se los llevan en mula en un terrible y agonizante traslado a través del desierto que duró más de un mes hasta Chihuahua. Quemados por el sol, comiendo solo una vez al día carne seca. A ver, ¿qué es eso? Top. Y durmiendo en el suelo amarrados, casi desnudos. A estos 5 güeyes se los llevaron a Chihuahua. Pues Pero para- tiempo, antes de llegar a esto, cuando llegan a Catita. Catitas, Hidalgo ya va como prisionero de los Ya. insurgentes, ¿no? O sea, Sí. Hidalgo va prisionero de Aldama. Exactamente. Hidalgo ya no está viajando Como como jefe. O sea, sí se le dijo a la demás raza de que no, sí. sí, todavía va igual. Así tratamos a los jefes aquí. No, así, normal, ¿no? así los amarramos. Ciertas a los jefes. comodidades para asegurarlos. Oigan, ahorita se despertó tantito Hidalgo y nos dijo que les dijéramos que, Que- que es por aquí que hagamos esto. Ajá. Sí, No, entonces man. Hidalgo ya viaja en calidad de prisionero. De película. Nada más cambia de carcelero, digamos. ¿no? Cambia de carcelero. De guardia. Ya nomás ahora le dan carne seca, bien, ahí. Alguien pensó en el señor. Al menos. Y algo, los vamos a prisionar y algo. Yo ya estoy. Ya en Chihuahua fueron sometidos a juicio y se dictaminó el fusilamiento de Allende junto con los otros jefes insurgentes Ignacio Aldama Mariano Jiménez. A Hidalgo lo fusilaron tiempo después por el juicio eclesiástico que tenía que llevar además. Sí. Que ya lo vimos en el episodio de Hidalgo. Pues se fusilan primero estos y a Hidalgo todavía le falta ratito sufrir. Doble. Luego de ser fusilados, sus restos se exhibieron por toda la plaza. Se ordenó que su cabeza fuera cortada y expuesta en una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, que fue ahí donde, a ver, culeros, aquí mataron a todos esos españoles, a todo ese ejército. Aquí vamos a colgar su cabeza. Ni todo, ¿para qué? No, Ni sí, todo no. pa- Ajá, era miren, güey, si quieren andarse levantando en Así van a movimientos, acabar. No, es así que. va a estar. El narcomensajes, pues sí. Pues todavía. Mira, en el 2010 hubo varias cabezas también así. por las Ayer, calles. antier, se ordenó que su cabeza fuera cortada y expuesta en una de las esquinas de la Lóndiga de Pero Granaditas. qué trauma, ¿no? Un niño ahí pasando. ¡Ah, cabrón! Imagínate. ¡Ah, la verga! Y el Allende así. Ay, pobre Allende. En cada una de las esquinas pues estaba Allende, Aldama, Hidalgo y Mariano Jiménez. Tu tocayo, aguas. Aguas. Peligroso llamarse Mariano. Y yo ahí. Ahí permaneció la cabeza hasta 10 años después. 10 años duró ahí la pinche cabeza. Se cayó. La cabeza. años. No mames. En 1821, cuando se logra la independencia, y pues ya bajen al señor, por favor, ya. No A don manches, Allende, no, bájenmelo. no me imagino Era manda. ahí, Ya era lo que Ahí queda. déjenla hasta que se logre la independencia. Sí. El 16 de septiembre de 1925, pues en la fiestecita, ¿no? En el grito de Plutarco Elías Calles, depositó los restos de los caudillos de la independencia y entre ellos el de Ignacio Allende en la columna de la independencia, donde
hasta la actualidad podemos visitar ahí a los restos fúnebres Fíjate, de 10 don años Ignacio Allende. después. No, güey, 10 años No. después lo bajaron y luego... Ah, Ese año lo bajaron. Es verdad. Como 100 años después Puta. lo Los pusieron la enterraron independencia. ya. Sí, porque lo cierto. bajaron y sí lo pusieron, sí le dieron cristiana sepultura, no sé qué se daba, güey. Pero Ok. sí ya lo sepultaron con honores. Pero 10 años ahí tu cabeza, imagínate. ¿Quién sabe cómo? Así como en quedaría, Navidad cuelgas güey? esferitas, ¿no? Así, Sí. el día de la independencia, sí. Oye, da, Cuelgas voy a cabezas bajarlo, de... ¿no? Cabecitas Ay, ya de... lo bajo. Y así 10 Ay, años. déjenlo, está a gusto. Ya sale un pajarito, ¿no? Del ojo y se va. Ya es nido, Yo güey. unido aquí. Sí. Ay, no, pero sí, ¿qué le pasa a una cabeza 10 años después? Pues se deteriora. En la intemperie. Yo frío, que queda calor como momia, extremo. ¿no? No, pero sí se deshace. Sí, no, sí queda el puro cráneo. Ah, pues como En eran de 10. Guanajuato, pues eran... Era de Guanajuato. Hicieron Era de momias. Guanajuato. Muy ad hoc, dijeron. Sí, hicieron momias. Apenas. Sí, no sé, hasta el... Y al aire. Ajá. No hay tanto microorganismo. Ay, pues pinches pájaros o algo, ¿no? Ahí por la jaulilla ahí. No, pues quién sabe cómo quedó, no sé, no tenemos fotos. Gracias a Dios. Qué bueno. Pero sí, los bajaron, les dieron cristiana sepultura y ya después en Plutarco Elías Calles en 1925, en donde Se tiene acordó. plena guerra cristera y todo su cagadero impresionante, dice, Amén. no, miren, ahora sí bien patriotas, vamos a enterrar a estos güeyes aquí en la columna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues ahí están hasta la fecha. Ese fue el episodio de Ignacio Allende, muy breve. Bueno, sí duramos un rato, pero hay Breve, mucho, a fin mucho de que hablar cuentas. todavía de Ignacio Allende. Usted, como siempre, como cada episodio, los invitamos, lea más, investigue más y infórmese más en otros lugares sobre Ignacio Allende. Y de todos modos, nosotros es un personaje que vamos a estar tocando en diferentes episodios. Todavía vienen más episodios en los que les voy a decir, Ignacio Allende hizo esto y usted ya tiene contexto, no necesito contarle todo en este Ajá. episodio, ¿no? Mi querido Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Qué te No, al pareció el contrario. episodio de Don Ignacio? Muy bien, muy interesante todo lo de... Conocías varias cosas, me di cuenta. Sí. Conocía varias cosas de Allende, sí. Sí. Sí, me gusta mucho esta... Bueno, me intriga mucho la lucha de poderes entre Hidalgo y Y Allende. Allende, cómo se fue ahí. Y cómo hubiera terminado una batalla que se prolongó 11 años. Pudo haber terminado muy pronto si se le hubiera hecho caso al que sabía. O sea, si hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Si se hubieran puesto de acuerdo. Sí, es decir, güey. a ver, yo no sé de cosas militares, pero tú sí, vamos a hacerte caso. Sí. Tomamos la Ciudad de México un año y se Ándale. acabó. O sea, en un equipo, güey, de dos, ni siquiera era como que, vamos a hacer todos Sí. a votar. ¿Sí? Sí, y lo peligroso que puede ser también el poder, El ¿no? poder, siempre. El poder corrompe, raza. El poder El corrompe. poder absoluto corrompe, absolutamente. Y pues ese fue el episodio de septiembre. Ojalá que les haya gustado. A mí me mamó. Me Está mamó. bonito, interesante, muy interesante. Y que se dio el grito, Se dio el grito ayer, antier de grabar este episodio. Y quedó muy bonito. Gran fiesta. Bello. Ahí estuvo Carlos también Sí, acompañándonos. muy La bonita pasamos fiesta, bien. muy patriótica. Muy fiesta patria. Ajá. Carlos, este es tu espacio. Si algo quieres anunciar, si tienes un show, este episodio sale el lunes. Mañana. Mañana. Ay, qué rápido. Que Fíjate, cum- así. al día. Ahí el El compromiso. 22 de septiembre tenemos ahí un show en el restaurante Bar La Calle, allá por las A la Torres. Con el show Millennial con David Acosta Ah, y es verdad. Luan también va a estar ahí abriendo el show. Va a estar Luan, yo y David Acosta. El 22. 22, ahí está, si es de aquí de Ciudad Juárez, si va a venir para pasarse aquí septiembre bien patrio. Que no sé Si quién tienen diga. vacaciones "Ay, y qué quieren padre". venir a Juárez. Sí, ay, voy a ir a Juárez, ahí está bien En el patriótico. restaurante Bar La Calle, ahí vamos a estar. Sí, para que le caiga. Aquí en la descripción le vamos a dejar las redes de Carlos para que vaya y lo siga y también se entere de más eventos y etcétera que tiene. Claro. Mariano, ¿algo que quieras anunciar? Pues nada, que nos sigan como la Historia de México en todas las redes sociales. También coméntenos qué le pareció el episodio, qué piensa usted de Ignacio Allende. Y pues ya. Muchas Muy bien, gracias. pues viva Allende, viva. Que viva. Muy Y- Allende. Por último, les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Bye, histeriadores.